Es América Latina una región de las venas abiertas, desde el descubrimiento hasta nuestros días. Todo se ha transmutado en capital europeo, más tarde norteamericano. Así, las formas de trabajo, de producción, han sido determinadas desde los centros de poder. Todo, la estructura de clase y la estructura de división del trabajo, del descubrimiento a nuestros días. Parafraseó Eduardo Galeano, quien escribió este libro Las venas abiertas de América Latina en el año 1971, porque lo que vamos a hablar hoy tiene que ver directamente con la obra previa que realizó Raúl Prebisch, este economista argentino, uno de los fundadores del movimiento estructuralista, y que es lo que vamos a revisar hoy en detalle. Durante la primera década del siglo XX, América Latina y el mundo se encontraban en una crisis. Había pasado ya la primera globalización durante la segunda etapa del siglo XIX, y ya nos encontrábamos en un segundo periodo donde, a partir de la crisis de los años 30, todo el panorama político y geopolítico, económico y social y cultural va cambiando. Es acá donde hace su aparición Raúl Prebisch, quien de la mano de la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, plantea lo siguiente: el concepto de periferia y centro. ¿Qué es el concepto de periferia y centro? El pensamiento dominante señalaba que cada país debía dedicarse a lo que hacía mejor. Dígase de otra manera, los países de capitalismo central o países centrales se dedicarían a la producción de la mega industria de productos manufacturados, mientras los países de capitalismo periférico, como lo son los de América Latina, se deberían dedicar a los productos del sector primario, dígase minería y agroindustria. Según esta división del trabajo, los países de América Latina deberían dedicarse a lo que más tienen o a la especialidad que contienen de acuerdo a sus características, que es la exportación de materias primas, ya sea minerales o agrícolas, y los países de capitalismo central, especialmente de Europa y Estados Unidos, deberían dedicarse a exportar a tecnologías avanzadas y manufactura. Es aquí donde el autor, Raúl Prebisch, se hace la siguiente pregunta: ¿por qué América Latina no puede producir bienes industrializados? Existen dos polos. Tenemos por un lado el centro, que son los países que marcan el rumbo de la economía mundial, los países que ponen las reglas del juego, entre los que encontramos Inglaterra, Estados Unidos, Alemania y Francia. Y estos países se caracterizan por poco desempleo y altos niveles de vida, y su influencia que señalábamos en el mercado internacional. Mientras por otro lado tenemos los países periféricos, donde está México, Chile, Uruguay, Perú, Ecuador y países latinoamericanos en general. Países que no están industrializados totalmente, tienen altos niveles de desempleo y, lo más relevante, están sujetos a las reglas del juego del mercado internacional. El enmarque teórico de estas ideas, que son del estructuralismo, se analizan por medio del método histórico-estructural, el que consiste no solo en trabajar con las etapas históricas, geográficas, políticas o culturales de los sitios, sino que también relacionar todo esto lo anterior con la estructura económica que predomina en el mundo, en este caso la estructura económica del capitalismo. El contexto sociopolítico en que se enmarca todo lo que estamos hablando acaeció durante la primera mitad del siglo XX. Podemos mencionar la crisis del año 29, el Jueves Negro, la caída de la bolsa de Wall Street y todo lo que esto provocó a nivel mundial, ya que fue una de las primeras grandes fisuras del modelo de la División Internacional del Trabajo, el modelo capitalista que estábamos señalando. También el cambio de la estructura económica que esto provocó en los gobiernos nacionalistas burgueses, como diría León Trotsky, por ejemplo, el gobierno mexicano de aquel entonces, llevado adelante por Lázaro Cárdenas, y la baja de los precios en las importaciones y el proteccionismo que impulsaron los países de capitalismo central. Voy a mencionar en primer lugar al autor Raúl Prebisch, quien señala a través de su teoría y el deterioro de los términos de intercambio, que a medida que el tiempo va pasando o las distintas etapas históricas, lo que sucede no es más que una acentuación o un acrecentamiento de las diferencias
en materia económica entre los países de capitalismo central, digamos, y los periféricos. ¿Qué quiero decir con esto? Que las diferencias no hacen más que acrecentarse, a que crecer. No estamos en una fase más para llegar al desarrollo, sino que nuestra posición en la división internacional del trabajo y del capitalismo es lo que nos tiene en una posición de subdesarrollo. Por lo tanto, el desarrollo es consecuencia de los países explotados por el subdesarrollo. Según datos de la CEPAL, esto efectivamente es cierto, sin embargo, tiene ciertos momentos que son finales del siglo XIX y comienzos del siglo XXI, donde las importaciones suben de precio y esto tuvo variaciones. No obstante, a nivel, si hacemos una línea de tiempo, esto se ha mantenido. Es importante señalar que existen 3 sectores de la economía. Está el primario, donde se encuentra América Latina, con la extracción de materias primas a partir de recursos naturales. El secundario, que sería la industria manufacturera, y el terciario, que son servicios tangibles e intangibles. Voy a dar algunas características del centro y la periferia para que quede un poco más claro. El centro se caracteriza por núcleos fabriles, naciones industrializadas, el dólar como moneda dominante, el pensamiento dominante de cada país en especializarse en lo que mejor maneja, abundante capital, por una historia, digamos, de saqueos también, marcan el rumbo de la economía y su gran influencia. Y producen de todo un poco, entre bienes y servicios. La periferia, por su parte, no tiene núcleos fabriles, se exportan materias primas y se producen alimentos, tiene un crecimiento hacia afuera, el modelo exportador, y el dólar es la moneda dominante, o sea, el peso uruguayo, el bolívar, el peso chileno, el sol, no pueden competir con el dólar, porque el dólar, para esta estructura, es la moneda dominante. También podemos decir que dentro de los autores del estructuralismo podemos encontrar a Raúl Prebisch y también el chileno Aníbal Pinto y el brasilero Celso Furtado. En este desigual contexto de intercambio de materias primas por tecnologías industriales manufacturadas, voy a dar un pequeño ejemplo. Aquí tenemos una noble fruta, que es el plátano, pero con una historia bastante macabra, por decirlo menos. El plátano es la fruta más comida y exportada del mundo. En el siglo XV, los portugueses comenzaron plantaciones en América Latina, las cuales eran populares especialmente entre los esclavos. A fines del siglo XIX, las compañías estadounidenses toman el control de este producto, manejando la infraestructura para la producción desde Colombia a Guatemala, llegando a controlar 1,5 millones de hectáreas, dominando políticamente las llamadas repúblicas bananeras. Estados Unidos contaba con la complicidad de los gobernantes de turno. En 1928, una huelga en Colombia terminó con una masacre en nombre del mercado. Y en 1954, la idea de Guatemala de distribuir las tierras terminó con un golpe de Estado. La influencia en América Latina sigue hasta ahora. Bastián Ibacache tenía ganas de hacer una empresa exportadora de plátanos. Sin embargo, George Mill Stuart, en Estados Unidos, le dice que para qué va a ser una industria exportadora de plátano si solo puede enviar el material a Estados Unidos y él se encargaría de exportarlo a todo el mundo. Algo similar sucede con las economías periféricas y centrales. Por un lado, tenemos las economías que solo se dedican a las materias primas y la exportación sin industria y por lo tanto sumidas en un subdesarrollo, y en el caso contrario, cuando llegan estas industrias explotando y devastando el hábitat natural, y tenemos un capitalismo central o países centrales donde se exportan, además de materias manufacturadas o de productos manufacturados, se exportan también materias primas. ¿A través de qué? De la conquista geopolítica de ciertos territorios, como el ejemplo que dábamos anteriormente de la banana. Las empresas bananeras nunca fueron de Centroamérica, sino que de Estados Unidos. Es el ejemplo más claro de capitalismo central, Estados Unidos y sus vecinos centroamericanos, capitalismo periférico. Dominado, dominante. Oprimido,
opresor. Críticas y potencialidades. Bueno, la crítica que le hago a esta teoría estructuralista o a este movimiento estructuralista llevado adelante por Furtado, por Pinto, por Previch, es que el contexto donde se dan esta idea es muy distinto al actual. O distinto, no muy distinto, distinto al actual. ¿Por qué? Digamos que en este primer momento donde se plantean estas ideas, que son de un modelo desarrollista, no había irrumpido con fuerza lo que hoy conocemos como modelo neoliberal. Este estado empresarial que lo que hace es instalar empresas, pasar a llevar a las culturas que estén ahí, ya sean indígenas o pueblos que estén habitando esos lugares, para finalmente llevarse las materias primas, devastar los lugares y llevarse el capital. En el caso de lo que planteaban estos autores, que era, por ejemplo, que empresas como YPF en Argentina hicieran industria nacional, finalmente chocaron con lo que es el modelo neoliberal, el cual se apega a una estructura clara donde el mercado domina, y si en el Medio Oriente Estados Unidos domina todo lo que es la empresa petrolera o hidrocarburos, digamos que pocas posibilidades nos quedan a nosotros los países latinoamericanos con el proteccionismo que estos países aplican para sí mismos. Entonces, me parece que desde ese lugar, en ese sentido, el modelo estructuralista o desarrollista quizás no podría no funcionar debido a la capacidad económica y geopolítica también que tienen los países de capitalismo central. Por otro lado, creo que tiene también muchas potencialidades esta idea. ¿En qué sentido? En el aspecto de salir de este, o por lo menos sacar a flote este binomio que es centro-periferia, y decir, ¿saben qué? No podemos estar instalando modelos desde Europa sin primero mirar lo que está pasando acá. O sea, ¿cuál es la realidad de Latinoamérica? ¿El subdesarrollo es una fase para el desarrollo? ¿Es una consecuencia del desarrollo? Hacerse las preguntas precisas. ¿Cuáles son los procesos históricos, sociales y culturales que han acaecido en estos territorios? ¿Y cuál es el modelo estructural que domina? Por eso me parece que igual el análisis que hacen los estructuralistas tampoco es algo, digamos, que sea inocuo o no tenga ningún efecto en la realidad, sino que igual tiene un efecto en la realidad, que es mirar la economía también desde un lugar situado, y no como que si es que Chile está en un lugar, Argentina en otro, Inglaterra en otro. No, todos tenemos un lugar en la división internacional de trabajo y en esta economía, y a nosotros nos toca el periférico, lo que no significa dejar de proponer en el caso actual de luchar por cambiar un modelo de extractivismo y que nos tiene sumidos en una desigualdad, y a gran parte de la población en una situación de precariedad tremenda.